Shalom, 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 bienvenido. shalom. Shalom, shalom, Saludos shalom. desde Cali, Shabbat Shalom. Los quiero mucho. Shalom, compañeros, bendiciones. Shalom desde Bendiciones, Medellín. bendiciones. Bendiciones, shalom. Gracias, Hashem. Gracias a Hashem que nos siga ayudando, por favor, que estamos acá tres reunidos. Fuimos coronados, Coronamos, uy, sí, gracias a Dios. Vea. Sí, todo esto este año pasado. Ya estamos empezando año. Milagros. Sí. Milagro. Sí. Empezando de nuevo. Estamos enteros. Sí, gracias a Dios. Muy bendecidos. Sí, Son bendiciones verdaderas, la bendición de la verdad. sí, Baruch oiga. Hashem. Gracias a Dios. Entonces vamos a estudiar un poquito hasta donde hay las tostaditas de las tajadas de 100 años de crecimiento. Que hay una historia muy bonita. Hasta, pues sí, no, es muy larga, pues. Es muy larga, pero vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Eso no hay afán. No hay afán. Hay otra cosa aquí tan bonita también. Porque es que, bueno, antes de la historia, una cosa también tan bonita. Mira. Bueno, o sea, solo esta partecita que, pues acá se habla de judíos en la época de 1920, 1930, generalmente en Ucrania y en Polonia. Y entonces, y también en la tierra de Israel, en la tierra de Israel también. Y entonces había mucha oposición a Rebe Nachman, a Breslov, porque todavía resonaban ahí las palabras del rey Spola. Spola Seide. Spola ¿cómo? Seide. Spola Seide. Entonces, no, ¿cómo así? Que vea que el rey de Spola dice que ese Rebe Nachman, que no hay que. Y muy duro, una espada muy dura, Dios mío, poder estudiar todo eso. Y entonces. 100 años después, imagínate. Sí, 100 años después. Estamos 100 años después de esa. De Rebe Nachman, pues de que 100 años después de Rebe Nachman, sí. Todavía, exacto, todavía resonaban esos ecos de oposición, del Spola Seide. Spola Seide, sí, no, y era un rey también. Era un rebe, era un judío, pues, muy importante. Muy importante, entonces la gente todavía lo tomaba en cuenta y 100 años después de todavía decían que, los breleveros eran locos, que los de Breslev eran locos, que eso era una cosa muy berraca en contra de la persona que quería ser Breslev. O sea, tenía una posición muy grande de la familia, ya después le quedaba muy difícil casarse, o si estaba casado, entonces el suegro, la misma esposa. La esposa. La misma esposa tenía oposición. Empezaban ahí a marcarle la vida. Estaba duro, hombre, levero, muy duro. Tenía que tener un deseo muy grande para poder sobrepasar todos esos obstáculos. ¿Nos acordamos de nosotros o no? Sí. Sí, vamos. Sí, yo he pasado por esa, muy terrible. Ah. Sí. No, y uno por acá tan lejos. Y vea que eso también decían acá pues, los ancianos de Breslov que sin las enseñanzas de Rabbi Nachman ya no habría vida. Para allá uno que prueba el vino de Hungría, cuando prueba las enseñanzas, sin las enseñanzas ya no habría vida. Y para cada uno de nosotros en esta época, por acá en estos lugares tan alejados, también es muy parecido porque somos poquitos. Y si la gente probara ese vino de Hungría, ya mucha gente con Breslov, pero entonces, ¿por qué somos tan poquitos? Entonces, acá se entiende, porque es que siempre tiene que haber primero una oposición y estar solitos, poquitos, y hágale cada uno en su cuento,
y aquí juntos. Esa es como la metodología de Rebbe Nachman para que uno pueda tener un deseo más grande de compartir la luz del Sadik y sobre todo pues de uno vivir esas enseñanzas en la vida práctica, la vida cotidiana, pues en la vida de uno. Y ahí sí uno ve que, uy, si no fuera por esas enseñanzas no habría vida. Entonces, acá hay uno de ellos que, bueno, estudiando, por ejemplo, el Musar, ellos desde chiquitos, desde muy jóvenes, el Musar, pero que llegó a las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev y vio que eso era Musar. Pero que en esas enseñanzas no se humilla a nadie, porque como que las otras son más duras. Que hablamos también la vez pasada de partir el palo, entonces ya caen los palos y es más difícil salir adelante con ese rasgo de personalidad, ese rasgo de carácter. Entonces que Rebbe Nachman no humilla a nadie, sino que Rebbe Nachman o sea, todos los libros de Rabbi Nachman son de Musar, de cómo debe comportarse uno. Todas las enseñanzas de Rabbi Nachman, de sus discípulos, es qué es lo que tiene que hacer. Pero entonces dice este personaje, esta persona, que cuando empezó a estudiar esos libros de Musar, Musar es ética judía, Musar es ética, cómo se debe comportar uno. Entonces hay unos muy duros porque le dicen, no, usted es un pecador, usted todavía está muy bajo, muy llevado el berraco, usted no tiene remedio, usted tiene que hacer mucho esfuerzo para poder medio acercarse a la luz de la Torá, al Creador. Hay muchos libros de ética que hablan así, y muchos movimientos también del judaísmo, y sobre todo el judaísmo. Y entonces que las enseñanzas de Rabbi Nachman, que son también ética, que es cómo debe comportar, es como una mamá. Que una mamá, ¿cuál es el niño más bonito del mundo para una mamá? El hijo de ella, el niño. Y entonces que lo coge como la mamá, al niño. Y entonces empieza a limpiarlo. Empieza a limpiarlo, o sea, a limpiarlo a uno. De las transgresiones, de ese pasado, pero como una mamá, limpiándolo. Ay, tan bonito mi niño, venga, yo le limpio, venga, yo lo baño, le limpio esa colita que está toda cagadita. No importa, no, que todo eso es normal, todo el mundo hace popó, venga, yo se la limpio, y tan, y lo limpia uno súper bien. Y ya después le empieza a vestir, y le pone las mejores vestiduras que pueda, y lo peina, que quede bien bonito, y le pone un gorrito, y lo pone súper bonito. Esa es la literatura de Breslev. Para uno es como un niño por ahí todo sucio, y ante los otros, no, está sucio, no sirve para nada. Gamín. En cambio Rabbi Nachman, venga, pues niño y tan, y lo limpia uno, y lo organiza, y le pone todo lo mejor, las vestiduras, le pone cosas bien bonitas. Entonces hablaba pues de eso. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito específicamente de Rabbi Shmuel Horowitz. Entonces, a ver, ponele ahí para que se le vea la cara que está con el hijo. No, que no me la mueva. No, llevar el libro y yo te voy diciendo, ahí quedó bien. Tranquilo niño, no, es el otro. Ah, sí, vio. El otro, ese que está con el hijo. Rabbi Shmuel Horowitz. Ahí se ve. No, ahí se ve bien. Esa es la boda del hijo. Rabbi Shmuel Horowitz, pues es el de barba blanca, ¿cierto? Él es el protagonista de la historia. Protagonista de la historia, porque él mismo escribió. Vamos a tratar de resumir bastante para que abarcar bastante. Tratar de sacar como las ideas Principales, sí. Entonces, o sea, traducción a lo paisa.
traducción a lo país. El papá de él era una persona muy piadosa. Y entonces él, en Don Lisma, me apaga el micrófono, porfa. Él, desde chiquito, siempre trató de servir a Dios, de tener devoción, se enfocaba en toda la fuerza que él tenía, se enfocaba en acercarse a Dios, desde que estaba chiquito. Entonces, sí, sentí una gran devoción pues, en ese ambiente. Por ejemplo, una vez en la tarde de Yom Kippur, mi papá me aconsejó que fuera a donde mi tío, Rab Abner, por sus bendiciones. Y entonces cuando estaba caminando hacia su hogar, pude escuchar en los hogares de la gente, de los judíos, como un llanto durante la parte final de la comida, de la última comida, antes del ayuno de Yom Kippur. Y todo el mundo se estaba pidiendo perdón cada uno, porque antes de Yom Kippur se piden perdón y deseándole a los demás un gran año. Entonces que eso lo inspiró mucho, escuchar la gente, cómo se imaginemos ese ambiente pues, una ciudad, un barrio, y todo el mundo era judío, y él vivía en una casa donde el papá era súper devoto. Después por acá dice que en, en Yom Kippur, que la plegaria se hacía, digamos, en 1 hora, 2 horas. Pero el papá de él se quedó haciendo esa plegaria tanto tiempo que ya después la gente ya se terminó Yom Kippur y se fue cada uno para su casa y ya empezaron a comer, ya se acabó Yom Kippur y el papá de él todavía estaba haciendo esa plegaria, la misma, estaba ahí tan parado. Y entonces la gente ya se volvió para la sinagoga a desearle feliz año al papá. Él creció en eso, pero eh, ellos no eran de Bresle. Esa gente no era de Bresle. Estamos hablando de los años 1903, no, antes de 1930, 1922. Él vivía en Sfat. Entonces, todo eso le despertó un gran deseo de servir al Creador, de servir a Hashem. Y entonces, bueno, pasaron muchas cosas, pero la cosa es que él empezó a sentir mucha, o sea, tenía ese deseo tan grande, ya estaba, pues, digamos, 15, 16, 17 años, y tenía un deseo muy grande de servir a Hashem. Y era, pues, buscando, digamos, en las fuentes convencionales, en ese contexto del judaísmo, del Sfat, para servir a Hashem, y empezó a sentir muchas subidas y bajadas. O sea, que hay días que tenía mucha fuerza para servir a Hashem, para rezar, para levantarse temprano, y hay veces que no. Es cuando no, eso le empezaba a generar como una culpa, ¿cierto? Como, pues decía él, yo quiero servir a Hashem, yo quiero tener la devoción y todo lo que veo, así como mi papá. Y hay momentos en que no soy capaz, o que no hago tanto pues como debería, o que cuando lo hago no siento como ese fuego, y entonces empezó a sentirse como mal por eso, ¿cierto? Autoperseguirse. Autoperseguirse, pero a enojar, a, a desesperarse. Y entonces, que él estaba, mejor dicho, estaba cerca de la desesperación. Y entonces, que finalmente Dios tuvo compasión de él, porque ya estaba muy cerquita a desesperarse. Es uno de los amigos de mi padre, dice Rabbi Shmuel Horowitz, que se llamaba Rabbi Yitzhak Gabriel Ratziner,
le prestó un libro. Él como que tenía muchos libros, Rabbi Yitzhak Gabriel Ratzinger, y le prestaba como a los jóvenes, a la gente, así a los del barrio, pues, y entonces, que eso era una antología de citas de los libros de los Haikim, incluyendo las frases, los axiomas de Rebbe Nachman. Algo así como sabiduría y enseñanza. Sí, pero eran Sí, de de muchos, todos. de todos. No solo de Rebe, Eso, sino de los eso. Rebes de ese momento o de anteriores. Eso era un libro y tenía una cita de un sadik, otra de otro, de muchos sadikim. Tenían, pues no sé, 5 reglones, 10 reglones, medio párrafo, no sé, un pedacito de muchas citas de los sadikim. Entonces, ¿sabes qué encontró ahí Rabbi Nachman? Lo de Baki Beshu, Ah, Baki oh, Berratzón. Lo de que uno tiene que ser un experto en subir y un experto en bajar, que no importa si uno está en el propio Seol, en el propio infierno, que Hashem está ahí wow. y que tiene que tener esa experticia, Wow. o si no, no tiene la fuerza de hacer Teshuvah, de volver al buen camino, de retornar. Si no tiene eso, no, y entonces ese es Likutei Moharan 1.6. Entonces, que eso le dio poder, le dio fuerza, y que literalmente se volvió una nueva persona, se volvió una persona nueva con esa cita, Nada. con ese poquito, una, empezó a hacer una desde allá, tan, Wow. y que todavía no sabía nada de Rebbe Nachman, nada, solamente esa cita. Pero eso lo conectó con Lo Rebená. conectó y empezó a tener deseo y como a hacer fuerza para hacer Hipodedú. Para hacer Hipodedú. Otro día estaba buscando en los libros de Rabbi Yitzhak Gabriel y vio un libro que se llama Ishtapahut HaNefesh, el despertar del alma, ¿cierto? Sí. Despertar del alma, ese es El arte del Teplic. el El arte arte Rebe de Teplic. el alter de Teplic, el alter Teplicker, Arte Rebe de Teplic. que es leímos la historia, que es el que sale ahí en la casita de Rainá, pues en la tumba, y que murió abrazado a un rollo de Torah. Wow. Que es sobre las plegarias, y que se vio profundamente conmovido por eso, porque siempre estaba buscando algo que lo despertara hacia Dios, todas las plegarias, pero hablando de la plegaria y todo eso. Y entonces, que él había logrado encontrar como unos breves pasajes en muchos libros que hablaban de eso, pues como de la plegaria, despertar a Dios, esa fuerza y esa devoción, y que ahora había encontrado un libro que hablaba solamente de eso. Plegaria. Y entonces, no, que eso sí le despertó el alma de una. Y entonces le dijo al Señor que si le prestaba ese libro, y que raramente, pues como muy raro, le dijo, no, ese libro no es para usted. Expansión del alma. Expansión del alma, Tahut Hanefesh. Está en el libro de Rabbi Nachman de Breslev, Meditación y Fuerza Interior. Meditación, Fuerza Interior y Fe, que es del Brit. Está en la página 33. ¿Estamos conectados o no? Estamos conectados. Venga, para que leamos un poquitico de este. Un poquitico y todo.
Y entonces lo pidió prestado y le dijo, no, ese libro no es para usted, usted tiene que ponerse a hacer pilpul, a hacer un análisis del Talmud. Y tan berraco este muchacho, pues que cuando era un muchacho, pues... De 16 años. Sí, y entonces que le pidió un libro grande del Talmud al señor y por dentro le metió, porque un libro pequeñito, le metió el otro para poderlo estudiar. Wow. Entonces abría el libro grande y se ponía a estudiar este libro de la enseñanza de Anhelo. Rabbi El Nachman. anhelo que tenía. Sí, entonces, que eso le dio un corazón, y que su corazón estaba ardiendo grandemente, literalmente, sin medida, sin fin. El corazón le empezó a arder. Y entonces ya empezó a familiarizarse con los libros del Rebbe Nachman y que vio por primera vez el Tikkun Haglali, que estaba al final de uno de los volúmenes de Job de Israel y que era de Rabdov de Varsovia, que era el jefe rabino allá, de los rabinos de Praga, Alta Galilea. Y entonces, como de pronto le daba miedo, pues que de pronto no se lo, pues, que no se lo prestaran o algo, lo cortó. A la parte del Tikkun Haglali había un libro y al final tenía el Tikkun Haglali y entonces lo cortó. Astucia. La astucia sagrada, la audacia sagrada. Lo cortó y se quedó con él para poder hacer el Tikkun Haglali, que empezó a hacer el Tikkun Haglali y que no, mejor dicho. Y entonces que nadie en Esfat sabía que él hacía eso, no lo podía ver nadie haciendo su Tikkun Haglali. Y un día lo pillaron, que él estudiaba los viernes por la noche con Rafael en TV, que era sefardita, y apenas le pilló el Tikkun Haglali, se lo quitó y no lo devolvió. Y entonces, después, también le prestaron las historias de Rabbi Nachman, los cuentos de Rabbi Nachman y la sabiduría de Rabbi Nachman, de Rabdov de Varsovia. Rabdov de Varsovia era el duro. Y entonces que cuando el papá vio que estaba estudiando esos libros, no se le opuso para nada, no le dijo nada, todo bien. Pero que por ahí en Esfa la gente sí hablaba en contra de estudiar esos libros. Entonces les decían que los Hasidim de Breslev estaban locos. Y entonces, sí, que eso iban para hacer de duda y de noche para el bosque, que no hay qué, y que el Elder, el anciano de Espola, se oponía a Rebbe Nachman. Entonces, no, esos son locos. Recuerda que el anciano de Espola se oponía a Rabbi Nachman. Y entonces ya le llenaban el corazón de confusión. Y entonces hay veces pensaban, no, que yo me quiero acercar a Dios, pero es lo que escucho, me dicen que no, tan. Y entonces, no, que cada vez que cogía los libros otra vez le daba fuerza, la inspiración, y otra vez volvía y no sabía dónde conseguir más libros. Pero eso le da una vitalidad pues, que ningún otro libro le da. Entonces empezó a estudiar todos esos libros y que sintió que tenía a sentir una nueva vida y que todos los preceptos y el estudio de Torah y la plegaria empezó a darle vida pues, a él. Entonces, bueno, ahí pasaron pues mucha cosita y tan, pero para resumir, para seguir ahí con lo que sí, a ver también qué más compañeros hablan ahí. Cuente la gente. Porque es que esta historia no la alcanzamos a leer toda, porque vean, es un poco de páginas. Casi todas estas historias son corticas, pero esta tiene muchas páginas. Sí.
Pero Daniel, vamos leyendo así de a poquito, De a hasta que poquito. la terminemos. Sí, claro. Pero así pues, y sin... Sí, voy a terminar acá que la tengo señalada. Esta partecita. Entonces que el compañero de estudio, la jabrutada de él, le puso la queja a Rabdov. Es que vea, este man está estudiando los libros de Breslov. Y que Rabdov, que era la autoridad máxima ya, ahí mismo se paró y empezó a exclamar con gran sentimiento: ¡qué mérito! ¡Qué mérito! Y entonces empezó a hablarle de los libros, que él era muy diligente, Rabdov, con su tiempo, pero en ese momento se quedó sentado con él varias horas hablándole de los libros y le dijo que, vea, que una palabra de Rabbi Nachman es equivalente a 20 páginas de los escritos de Lari. Le dijo, y que él empezó a estudiar el Likutei Moharan, y que lo empezó a estudiar con un nivel y entendía una cosa, entonces con un nivel de los diferentes niveles de la Torah, ¿cierto? Y después con otro entendía otro, y después con otro entendía otro, y ya llegó al cuarto y empezó a estudiarlo y se quedó ciego. Y que él se acuerda que sí, que el papá le dijo que Rebdo se había quedado ciego por un tiempo y ya después le volvió la vista, pero él quedó ciego de estudiar, toda la luz. de toda esa luz. Y entonces, o sea, ese era el único que pudo haber dicho otras palabras en público en Esfat, porque si no, otra persona dice eso y que lo hubieran podido matar. El mismo judío, por decir todo lo que dijo Rabdov, porque era la autoridad de toda esa zona, el manda callar. Y que Rabdov le dijo que es bueno para el alma aprender y decir las palabras del Likutei Moharan, inclusive si uno no entiende nada. Es bueno para el alma uno leer en voz alta las palabras del Likutei Moharan, así no entienda nada. Entonces ahí sí no, Qué alegría. ahí sí se le fue todo el mundo encima. Pero pues ahí ya tuvo acceso a más libros, que ya le pasaron otro libro, pero que, por ejemplo, La sabiduría de Rabbi Nachman, y que para él, primero le dio las historias de Rabbi Nachman, y después el Reb Doc le prestó las historias de Rabbi Nachman, y después La sabiduría de Rabbi Nachman, y que ese libro fue, en esencia, lo que le hizo acercarse a Rabbi Nachman, al Rebbe, y que le ponía un puntico cada vez que le llamaba la atención algo en el texto, y que al final todo el libro está lleno de punticos. Empezó pues a leerlo y a leerlo. Y ahí... Un momentico, intervención. No, precisamente estaba leyendo en de las 4 lecciones de la lección main, agua, agua, que las palabras de Rabbi Nachman son muy bien escogidas, o sea, como si se dijo esa palabra en tal lección, es porque esa palabra como quien se tenía que estar ahí, y por esa fue una interpretación muy profunda de conceptos, de axiomas y hasta de temas cabalísticos y pues como más allá de la comprensión de uno. Así, todo es muy preciso, hasta Sí. y las de Rabbi Natán también, las de Reb Nosson también, todo es muy preciso y uno va entendiendo una cosita, pero uno puede entender, no puede imaginar lo que dice acá Reb Doc, que una sola palabra de Rabbi Nachman equivale a 20 páginas de los escritos de Ari Hakadosh. Es que mira, Daniel, lo que hablamos en estos días. Vamos aquí tener pues, el volumen de Likutei Moharan y es este texto. Esto es Likutei Moharan.
Estos son todo Likutei Moharan en hebreo. ¿Sí o no? Esa es la obra completa. Sí, esto es todo Likutei Moharan en hebreo. Esas son las palabras de Rebbe Nachman, la palabra de Rebbe Nachman. Sí. Entonces, se pone Y este, mire, entonces mire, y de este salen 15 volúmenes, como estos, vea, que cada volumen es casi de 400 páginas, un poquito más, Muy grande. del rabino Haim Kramer. O sea, tratando de comentar estas palabras de Rebbe. Es que ese método de estudio con las notas es muy brutal, o sea, si ahí es donde uno se deleita, como que... Es que lo que estábamos hablando con los muchachos en estos días, estábamos acá, pues, estaba Carlos acá, que Rabí Meir Cabal lleva un año estudiando medio párrafo de Likutei Halajot. Medio párrafo, un año. Imagínese usted, man. ¿Y Cuando cuánto? llega una nota acá. Exacto. Por ejemplo, de lo que vamos a leer ahorita acá. Sigan la fuente, sí. Pagámosle uno antes de que nos olvide. Hágale mano a usted, por favor. Venga. ¿Verdad? En este libro que se llama Meditación, Fuerza Interior y Fe, por las enseñanzas de Rabbi Nachman, aquí hay 3 libros. Entonces uno específicamente y puntualmente al que se refiere Daniel, que es Istahut Anefesh. Ya se traduce expansión del alma. Entonces, vamos a leer. Dice, 1. Salmos y Teshuvah. Si una persona desea retornar al santo, bendito sea, debe tomar la costumbre de recitar los salmos, Tehilim. Recitar salmos es una práctica específica que tiene el poder de llevar a la persona de retorno hacia el santo, bendito sea. Existen 50 puertas de Teshuvah. De estas, 49 son las puertas a través de las cuales cada persona puede pasar y tener acceso a lo que se encuentra detrás. La puerta 50, sin embargo, es la puerta del propio retorno del santo, bendito sea, si así pudiera decirse. El concepto del retorno también se ve como aplicándose al santo, bendito sea, tal cual. Él dijo, retornen a mí y yo retornaré a vosotros. Malají 3:7. Las 49 puertas del retorno se corresponden a las 49 letras de los nombres hebreos de las 12 tribus de Israel. De modo que cada una de estas puertas se encuentra asociada con las letras de los nombres de las tribus. Toda persona tiene el deseo interno de experimentar el temor al santo, bendito sea, pero no todos son dignos de retornar a él. Aunque una persona experimente un despertar hacia la Teshuvah, puede no ser capaz de alcanzar la letra de la puerta que le corresponde. Más aún, aunque llegue hasta esa puerta, puede encontrarla cerrada. Así, no todos son dignos de la Teshuvah. Pero si la persona, aunque no tenga ningún deseo de retornar al santo, bendito sea, se dedica igualmente a recitar los salmos, tal deseo puede despertarse entonces en ella. Es a través de los salmos que puede ser digna de alcanzar la puerta que le pertenece e incluso llegar a abrirla. Así, mediante el recitado de los salmos, puede llegar a ser digna de retornar verdaderamente al santo, bendito sea. Eso se encuentra aludido en un versículo, donde el rey David se llama a sí mismo el varón que elevó el yugo, el dulce salmista de Israel. Samuel 2, 23, 1.
Dice el Talmud que David se llamó a sí mismo el varón que elevó el yugo, porque fue él quien elevó el yugo de la Teshuvá y del retorno al santo, bendito sea. Fue específicamente él quien elevó el concepto del arrepentimiento, pues él era el dulce salmista de Israel, quien compuso el libro de los salmos. Esto es porque mediante los salmos la persona puede retornar al santo, bendito sea. También enseña el Talmud que el rey David era un sádic tan grande que nunca hubiera llegado a tener relaciones con Batseba. El santo, bendito sea, permitió que ello le sucediera solo para enseñarle a cada individuo cómo hacer teshuvá. De modo que el rey David fue en sí mismo un paradigma del arrepentimiento. Sin embargo, el método más importante que instituyera el rey David para el arrepentimiento fue precisamente el libro de los Salmos. Este libro fue compuesto con un tal espíritu de iluminación que cada persona puede encontrarse a sí misma en ellos. Es por ello que al recitar los Salmos, la persona puede llegar a ser digna de retornar al santo, bendito sea. Mano, que eso comentó, pues, Rabbi Meir Kabaz en nombre de Rabbi Michal Dorfman, que Rabbi Michal Dorfman decía, uno se puede encontrar en los salmos, pero tiene que buscarse. En cambio, en el Likutei Tefilot, no hay que buscarse, ahí mismo se ve uno, ahí mismo lo abre y... Wow, sí. Porque el Likutei Tefilot y los salmos son los únicos dos ejemplos en toda la literatura de la Torá donde hay una enseñanza, una Torá Y una plegaria. y una plegaria. O sea, los 5 libros de los salmos corresponden a los 5 libros del Pentateuco. Y Likutei Tefilot, cada uno corresponde a un capítulo de Likutei Moharán. O sea, cada enseñanza de Rabbi Nachman está en Likutei Tefilot. Que había un rabino, dice Rabbi Meir en Israel, que estudiara el Likutei Tefilot, que es más fácil de entender el Likutei Tefilot. Sí. Pero el objetivo es cuando uno estudia el Likutei Moharán, recitar la plegaria correspondiente del Likutei Tefilot. Porque, bueno, el nivel más elevado del Hitbodedut es cuando uno hace Hitbodedut acerca de lo que está estudiando. Entonces, eso fue lo que hizo Rabbi Natán de Breslev, Reb Nosson. Cogió su Hitbodedut y lo escribió. Lo escribió, y eso que no había Gamini. Lo escribió, transcribió todo lo que él hablaba de su Hitbodedut, de las plegarias de Rabbi Nachman. Entonces, ahí, de las lecciones. De las lecciones, muchas gracias. Cada lección de Rabbi Nachman, porque eso le dijo Rabbi Nachman, me da el favor y hace plegarias de estas lecciones. Y entonces ahí le tenemos aquí al muchacho corto pero sustancioso una tarea de traducir el reto breslevero al español. Que Rabbi Meir tiene un sistema que es muy sencillo, demora más de 5 minutos, 10 minutos máximo. Y entonces él coge él coge una parte del Likutei Moharán, el texto, con una partecita de la plegaria 24 del Likutei Tefilot, y uno hace eso durante 40 días para poder asimilar. O sea, lo importante es eso, para poder asimilar, absorber, interiorizar las lecciones, las enseñanzas de Rabbeinu. Pues es que esta gente es tan tesa, tan brava, tan dura, porque cogen todas las enseñanzas y las interiorizan. Las integran. Las integran a la vida, van a vivir eso. Entonces, claro, ya no le sirve nada, y a uno mismo, ya no le sirve nada a uno si no es Rabbi Nachman. Y ahí es donde pasa, Daniel, algo muy bonito que vos dijiste en estos días que a mí me gustó mucho, y ahí mismo mi alma volteó así, porque ese es el objetivo. Sentir a Dios en el corazón, sí. Es solo así, no hay otra. Eso es lo que decía Rabbi Haim Kramer, imagínate, comentarista del Likutei Moharán de esta generación, y decía eso, pedirle a Hashem
sentir a Hashem, yo quiero sentir a Hashem, yo quiero sentir a Hashem, yo quiero sentir. Imagínense, es que eso es. No. No, también hablan, por ejemplo, de eso muy bonito, pues, de Rabbi, bueno, que Rabbi Levi Yitzhak Bender hablaba de su maestro, Rabbi Abraham Sternhardt, que pusimos la foto en estos días, que fue El descendiente de Remnoso. descendiente de Remnoso, que cuando, y eso lo dice Rabbi Nachman Burstein. Rabbi Nachman Burstein decía que escuchaba de Rabbi Levi Yitzhak Bender escribiendo a Rabbi Abraham Sternhardt en el kibbutz de Rosh Hashanah, o sea, cuando él era el líder de las plegarias. O sea, la voz que tenía él, que hacía como, él decía que es como si fuera todos los que estuvieran escuchando, y no solamente los que están escuchando, sino afuera, como toda esa zona, como si fuera una olla de agua. Y él empezaba así a rezar así, y empezaba a hervir, que todo el mundo empezaba a hervir, que hasta le ponía colorada, todo el mundo le ponía colorada la cara. Y Rabbi Abraham Sternhardt era así, con las mejillas llenas de lágrimas, y que todo el mundo empezaba a llorar, otro a gritar, y que eso era, pues, que le quedaba reverberando todo eso ya, porque eso lo hacía en la Selijot de Uman, antes de que empecé, perdón, la Selijot de Lul, el último, antes de que empezara Rosh Hashanah, que hacía el Tikkun Hatzot, y no dice cuánto tiempo, pero lo hacía antes, iba para la tumba de Rabbi Nachman a hacer el Tikkun Hatzot, y ya después iba a implorar que lo dejaran dirigir la Selijot. Qué nivel. Y entonces que todo el mundo empezaba, y entonces ya sí empezaba Rosh Hashanah, y que ya eso no era sino plegaria y una pasión, que verdaderamente se nulificaban, verdaderamente había una autoanulación ante la luz. Vamos a leer este pedacito. Vamos a leer este pedacito acá. Vean, que las Elijot resonaban en mis oídos, decía pues Rabbi Nachman Burstein cuando escuchó a Rabbi Abraham Sternhardt, que las Elijot resonaban en mis oídos toda la tarde de Rosh Hashanah. Es como cuando uno escucha una canción para ir toda pegajosa que le queda. Pero así, imagínate cómo eran las Elijot, las palabras, que todas las lamentaciones reverberaba, y que todo eso, o sea, que cuando él, que ahí ve cuando escuchando a Rabbi Abraham Sternhardt entendió lo que dijo el Rebbe, que otros adikim hacen plegarias y anhelan y se esfuerzan para Rosh Hashanah, pero que él solamente la tarde de Rosh Hashanah, o sea, antes de que empiece Rosh Hashanah, ya tiene todo listo. Es lo que dice Rabbi Nachman, que hay otros adikim que se esfuerzan para que haya el juicio y que todo lo que hemos estudiado, y que eso es en todo Rosh Hashanah, pero que Rabbi Nachman solamente en la tarde antes de Rosh Hashanah ya estaba todo listo, con esa fuerza, con esa reverberancia, con esa intención. Entonces, que ahí entendió eso, y que las plegarias eran como juego, que los sonidos emanaban del clois reverberando a través de toda el área circundante, reverberando esos sonidos, lo que hemos hablado de la lira, el arpa, el rey David. Las cuerdas vocales. Y es que las caras estaban inflamadas, o sea, inflamadas como en fuego, están encendidas, fuego así, toda roja como fuego. Que los corazones estaban
ardiendo. Y que, pues yo no sé, aquí dice así, que la sinagoga era como un infierno espiritual. Pero refieres como al fuego, como al fuego de calor. Mire que no hay veces, hasta nosotros aquí estamos reunidos, hay veces empiezan a sentir como el calor, que todas las sinagogas ese calor tan berraco, pero era por esa parte espiritual. Y que eso es imposible de describir. La pasión que uno sentía, los que estaban ahí, por Dios, en el momento, que era verdaderamente una experiencia de autoanulación ante la luz infinita, que eso trascendía a todos los físicos, lo que sentían allá trascendía todo lo físico, y que es imposible de describir, cómo, pues, cómo era estar ahí, cómo era estar ahí. Sí, que no, que eso eran esos llantos, esos gritos, que sentía pues al punto de que el alma iba a aspirar por muchas horas. Esa fuerza. Muy bonito, no, pues. O sea, vea que la lección 24 es lo que estamos hablando, bueno, hacer la plegaria de la lección 24, sí. Porque, por ejemplo, mire lo que dice la lección 24, es eso. La lección 24 dice, y en la plegaria 24 del Licutei Tefilo dice que a través de uno hacer los preceptos con alegría, eleva a todo el mundo, desde Malhut, llega la bendición de las piernas, después a las manos, después de la cabeza, y que todo el mundo se eleva, vamos así. Todo el mundo se eleva. Por acá. Es que esa plegaria, pues todo perfecto, todo, pues, pero vean, Padre nuestro y Rey nuestro, lléname de santidad y pureza y llévame a realizar cada misbah con poder y fortaleza para avanzar en todos los mundos y despertar en ellos el temor y el servicio a ti. Que todos los mundos y todas las cosas que contienen se despierten a tu servicio, las rocas, las plantas, los animales, los seres humanos, el fuego, el aire, el agua, la tierra. Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo en la pared, desde el más pequeño gusano hasta los cuernos del búfalo, los reyes de la tierra y todas las naciones, príncipes y todos los jueces de la tierra, grandes y pequeños, hijos e hijas, ancianos y jóvenes, la tierra y todo lo que contiene, las aguas y todo lo que hay en ella, los cielos y los cielos de los cielos y todas sus huestes, los mundos de Asia, Yetzirah, Beria y Atzilud y todo lo que contienen, desde las criaturas más bajas hasta las esferas celestiales, los ángeles, los espíritus, las fuerzas, los serafín, los ofanim y toda la santa Hayot, desde el punto central del mundo de Asia hasta el punto más interior, desde el cual emana la creación al comienzo de Atzilud. Que cada una de las misbot que lleve a cabo vaya y despierte a todos ellos a tu servicio. Que todos los mundos y todo lo que contienen retornen a ti, que la bendición se difunda a través de todos los mundos, de modo que tú abrirás tu mano y le darás satisfacción a los deseos de todos los seres vivos. Dios amoroso, difunde la bondad y la bendición a través de todos los mundos. Amén, amén. Wow. Amén, amén. Entonces, mucha cosa que estudia muchas cosas, pero, o sea, es eso. Uno estudiar algo y ponerlo en plegaria, y ponerlo en práctica y poner a vivir a todo el mundo, a vivir a todas las cosas con el fuego. Entonces, sí, hay mucha cosa para estudiar, pero es que no es tanto eso, sino estudiar, perdón, mejor dicho, como dice Rabbi Nachman, rezar, estudiar y rezar. Ya. Y eso se aplica mucho para uno, porque nosotros no hacemos pues que
digamos que las tres rezos judíos, que todo ese mundo judío, uno no está en eso, como estamos hablando al principio, que iban para Yom Kippur y por allá escuchaba a los vecinos llorando y pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole perdón a los demás y deseando un año nuevo. Uno nunca ha experimentado eso, pues cuando me voy a Israel, un poquito, pues, pero no, es muy diferente. En cambio, nosotros acá, bien lejos, y podemos llegar a eso, podemos llegar a, pero a través de eso. Así de sencillo, es fácil. Estudie lo que estamos estudiando, haga Likutei Tefilot, Salmos, Likun Haklali, y Boedú, y listo. Y es un volado. Yo también digo, con Guillermo levantó la mano y Osman va a hablar acá. Las festividades de acuerdo a su... ¿Tengo la palabra? Tengo la palabra. Bueno, ¿me escuchan allí bien? ¿Sí? Fuerte y claro, Bueno, R, no. adelante, comando. Bueno, ok. No, yo quería compartirles que sí, efectivamente lo que estamos diciendo es muy, muy acorde a mi experiencia personal. Cada vez que yo hago una lectura, eh, generalmente se relaciona con el momento de la vida que estoy pasando. Generalmente eso casi que cae preciso donde está mi vida en ese momento. ¿Sí? Y fundamentalmente, ya haciendo el Ivo de Dud, lo aplico, lo añoro y lo declaro. Es algo que he empezado a practicar hace un tiempo, pero pues todo eso me conectó mucho, sobre todo cuando empecé a leer el libro del Consejo, que casi siempre, a donde llego, estoy por una situación donde me conecta, donde me ayuda y donde me lleva a hacer mi plegaria. Entonces, pues es algo que les quería compartir, que realmente me ayuda y me sirve mucho. Era eso. Gracias, don Guillermo. Yo creo que es algo como que pasa mucho acá en la asociación, de que los rezos, los salmos, y si ya lo han podido ver, por ejemplo, el Likutei Halajot pasa mucho eso, o sea, lo coge usted de lo que la está cagando, o sea, en lo que está pecando, también como que se lo muestran, lo que tiene que mejorar. Es decir, muy bacano, me llegó mucho ese dicho, en los salmos se tiene que buscar, pero en el Likutei Halajot como que se encuentra solito. ¿Qué? Likutei Tefilot, sí, pero sí, perdón. Entonces ya era eso. ¿Alguien más tiene la mano para ir levantar, muchachos? Don Guillermo, que la baja. Sigue Osman. A ver, don Guillermo otra vez. Sigue Osman. No, era eso. No, la estaba bajando. Adelante el que sigue. Pero acá sigue nuestro compañero Usman. No, sí, pues, lo que nosotros venimos trabajando desde que nos guió para que estudiáramos el Likutei Moharan, que el Likutei Moharan, que Reb Nachman y Reb Nosson sí son para nosotros, pero es por lo que acaba de decir Daniel, o sea, porque como nosotros, digámoslo así, pues, donde estamos, en el lugar que estamos, nosotros no tenemos acceso a hacer las misbot como los hace el pueblo de Israel, todos los preceptos que tienen que cumplir con todas esas leyes tan específicas y con todo el detalle, ¿cierto? Y con todo lo que concierne a cada cosa, los 3 rezos diarios, que eso es mera misión, es mero. Entonces, por eso a nosotros estudiar Likutei Moharan y hacer Likutei Tefilot es lo apropiado para nosotros y es lo más, la verdad es una bondad, eso es una bondad muy grande. Si uno vea, como eso, vea, no, listo, usted está, estudie el Likutei Moharan y haga Likutei Tefilot y haga, recite salmos y haga Iboedú, es una bondad muy grande, porque son cosas que podemos hacer. ¿Sí o no?
Son cosas que sí podemos hacer. Entonces, uno iba a hacer lo que sí puede hacer. ¿Cierto? Y dentro de eso que sí podemos hacer, o sea, esto es muy grande, es que no es que estemos demeritando la labor de estudiar Licoté y Moharán y Licoté, no, por todo lo contrario, pero es algo que nosotros, que no somos judíos, sí podemos hacer, sí es para nosotros. Ese es el punto que quería pues como exponer. Adelante, nos escuchamos. Sí, reprobando. Reprobando. Aquí comando. Poquito. Ante toda la estética. Este productor, hombre. Yo soy esposo de una artista plástica, entonces yo le mostré el encuadre y me dijo, haga esto y esto. Ya. Y este saco de Gustavo me lo dañó. ¿Qué dices ya? Vea, movió la cámara, vea. Ahí ya no se ve bien. No, quieta. No, es que mera producción, vea, ya estamos en grandes ligas. Bueno, muchachos, salen pues, o si no, seguimos acá con el tema. Pues no digan que no nos tenemos en cuenta. No hay más que lo que se dio en estos días, precisamente de Asamra, que Un momentico, cada quien. ¿Cómo? Que no es lo que, cortitico, que lo que hemos dicho de Asamra, que precisamente muy bueno que cada quien dé su punto de algo, como para que podamos como iluminar bastante. Claro. Sí, Para mover todo este universo. Sí, esa es la cosa. Claro. Ahí ya se animó un Carlos ya tiene, mejor dicho, tremendo discurso, pero... Lo que pasa, Daniel, es que conectando con lo que dice Gustavo, es que mire, verá que es que el tema de que entre más sumemos es importante porque usted, una persona va por un callejón, va solo, y vienen dos patos por allá en la acera del frente, dos liendras, y usted va solo. Pero si usted no va solo, usted va con... Exacto, ¿sí me entiende el punto? ¿Me entiende? Cambio si vamos como 10, y vienen dos. Exacto, muchachos. Es importante. Sí. En Gavilla, nada se nos escapa. En Gavilla, no, puntos. La fortaleza está ahí en la Gavilla. Sí. Adelante, Y Caliche. le dan tiempo uno de ir a Mississippi. Adelante, mano. Claro, lo que estaba diciendo Guillermo y Osman, me acordé pues que por qué nosotros sabemos que es para nosotros, o sea, que por qué Licoté y Moharán es para nosotros y Licoté y Alajot, ¿cómo sabemos que es para nosotros? Que siempre se ha escuchado que la Torá o que es luz para las naciones, dice eso pues, pero entonces, ¿por qué decimos que Rabbi Nachman es el rey del mundo? Porque esa Torá de Rabbi Nachman es para las naciones, porque la Torá de Rabbi Nachman se enfoca en la Ibodedut, y eso es para todos nosotros, o sea, lo que está diciendo Osman, lo que dijo Guillermo, lo que dijo Gustavo ahorita, que eso es para nosotros, Licoté Moharán, Licoté Alajot, es para nosotros porque nosotros nos conectamos con la Ibodedut, o sea, en Colombia, en estas partes de por acá, la Ibodedut es para nosotros. Entonces, por eso podemos sentirnos tranquilos de que estamos con el rey del mundo. Porque si decimos, por ejemplo, vestirnos de blanco y negro, eso no es para nosotros. El Shabbat con todas las cosas que tiene, pues como es, ese no es para nosotros. Que nosotros, obviamente, sabemos y ya entendemos y tenemos un conocimiento de la importancia del Shabbat,
Entonces, respetamos Shabbat y por eso nos reunimos los viernes y sentimos esa alegría y cada día le pedimos más a Hashem que nos permita saborear la dulzura del Shabbat. Pero ya como celebrar el Shabbat como tal, todo lo que tiene el Shabbat no es para nosotros. La Torah de Rabbi Nachman sí es para nosotros y es la Ibodedut y todo lo que viene acompañado pues con la Ibodedut, que sabemos que la alegría, pues eso es lo que nosotros queremos en Israel también, pero acá en estos mundos la alegría la queremos. El tener esa herramienta tan poderosa de en estos mundos donde hay, o sea, donde vivimos, que hay tanta facilidad para caer, o sea, caer con la mirada, caer con cosas que no debemos de caer, y que está la Teshuvá, eso es para nosotros. Por eso tal vez esa emoción tan grande que sentimos de que esa conexión con Rabbi Nachman, porque todo lo que Rabbi Nachman trajo es para nosotros. Me quedo con esa frase de ustedes, de Guillermo, de Osman y de Gustavo que dijeron allí. Os quiero mucho. ¡Profesor Cucho! No, mano, vea. O sea, eso es una cosa que tenemos que grabarnos nosotros. La libertad, lo que acaban de decir los muchachos. Y Osman, Gustavo, Carlos Guevara. Entonces, vamos a abordar la otra parte del tema. Igual hay pues, cualquier retroalimentación bienvenida, pero es por el tiempo, para que alcancemos también a lo que estamos estudiando. ¿Cuándo fue ayer? Antier, de Likutei Halajot. Entonces, Likutei Halajot tiene una parte que es sobre las leyes del agradecimiento, y ahí amplía Rabbi Natán la parte de la lucha de Jacob con el ángel de Saúl. Entonces, básicamente dice que pues, lo que queremos compartir es una partecita pequeña. ¿Qué mano? ¿Ah? Ustedes se van porque ya no encontró con la mamá. No, pero ya le cuenta ahí la venida para la camiseta. Oiga, pues, entonces estaban agarrados. Primero, pues hay varias partes. Mané ya un año estudiándose un párrafo de Likutei Halajot. Entonces, ahí donde está hablando de, o sea, Rabbi Meir lleva un año estudiando ese párrafo, donde se habla de la pelea que tuvo Jacob con el ángel, que en la Torá dice que era un hombre, y ahí no está muy profundo, está. Entonces se agarraron literalmente, se agarraron así como los dos se trenzaron, como los dos agarrados, como cuando no hay gente, cuando estaba el colegio que agarraban la pelea, en vez de hacer puños se agarraban así. Soltame. Así agarrados. Y empezaron como a dar vueltas ahí en el piso, y se elevó un polvero que llegó ese polvo hasta el trono celestial. En la parte pasada, pues de las clases pasadas, habla que ese polvo es la tristeza. Que cuando uno se queda quieto, ese polvo se asienta en la persona y es la tristeza, y así es la forma en que actúa la mala inclinación, porque el ángel de la mala inclinación es el ángel de Saúl, el tío Sam, que tiene su nombre. Y entonces, ya en esta parte habla es que ellos estaban ahí peleando, y ya Jacob venció al ángel, porque el ángel vio que no era capaz con él. No era capaz, porque Jacob no fue capaz. O sea, ya se dio cuenta que no era capaz, y en el momento le golpeó el nervio ciático. Esto tiene que ver con la tristeza. Y hablamos, hermano, que le vaya bien. Bienvenidos a todos, muchachos. Las bendiciones, hermano, que le vaya bien. Bendiciones.
que ya van para acá, que tiene un compromiso con la ministra del Hogar. Buen regreso a casa. Gracias. Ustedes a todos. Entonces cuando se agarraron, salió un polvero, ese polvero llegó hasta el trono celestial, ese polvo es como la forma en que la mala inclinación lo ataca a uno, son los malos pensamientos, los pensamientos ajenos que se van asentando en la mente de uno, y si uno no se mueve, si no se pone en actividad, entonces se van acumulando y Dios guarde, puede llegar a la depresión, a la desesperación. Así es que actúa la mala inclinación. Entonces la mala inclinación vio que no tenía fuerza sobre Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob siempre actuaba con alegría. No importa qué pasara, siempre Jacob estaba alegre. O sea, ese es como el sello de Jacob. A Jacob, ¿qué le pasó? No, pues imagínense. Lo tumbaron, todo lo que pasó con Labán, lo que pasó con Esaú, que lo iba a matar, tuvo que salir volado, y tanta cosa. Jacob con Dina, con lo que le pasó con Lea, con Raquel, con Joseph, que dijeron pues que lo habían matado, tanta cosa, y él nunca, o sea, él siempre, ante cualquier cosa, estaba con alegría. Entonces el ángel vio, no, este man mantiene alegre, y ya no puede contra él. Entonces le golpeó el nervio ciático. ¿Por qué? Porque son las piernas. El nervio ciático es como, o sea, acá está el fémur, la cabeza del fémur, y se junta con la cadera. La cadera tiene como un cucharón, un huequito así como un cucharón, y ahí enchaza el fémur, encaja el fémur, y ahí pasa el nervio ciático, y ahí empiezan las piernas. Entonces el ángel de la mala inclinación, el ángel de Esaú, vio que la única fuerza que tenía era con las generaciones posteriores, o sea, con nosotros, porque el cuerpo de Jacob simboliza al pueblo de Israel. Entonces las piernas simbolizan las generaciones futuras, pero ya las futuras son en este momento. Entonces vio que en este momento iba a tener mucha fuerza contra la gente a través de la tristeza. En este momento hay mucha tristeza, o sea, en este momento la gente se deja atacar mucho de la tristeza, porque eso fue lo que vio el ángel de Saúl, ¿no? Ya en el futuro, su descendencia, ahí sí los puedo atacar con la tristeza, y por eso le golpeó el nervio ciático. Y entonces, bueno, ahí hay unas preguntas y tal, pero realmente lo que retrasa más a Mashiach, eso pasó eso pasó en la Torah, en el Humash, pero eso que pasó también afecta ahora. O sea, hay mucha gente que no es capaz de moverse, no es capaz de ponerse en acción, en movimiento, y hacer los preceptos con alegría. Y eso es lo que retrasa también la llegada de Mashiach. Ahí fue donde el ángel atacó. Ahora hay mucha gente que no es capaz de hacer los preceptos con alegría, y eso le da más fuerza a lo contrario a la santidad, a ese ángel. Entonces, bueno, él le atacó, fue ahí. Entonces, listo, lo atacó. O sea, Jacob lo venció, listo, ya estaba vencido. El ángel vio que no lo podía tocar a él, entonces le tocó fue la descendencia, le tocó fue las generaciones posteriores. Ustedes preguntan, ¿cómo así que ustedes son noágidas, no son judíos? ¿Cómo así que ustedes, pueblo de Israel? No, nosotros también estamos ahí, sí, con esas almas, también nos toca. Total. Y también pasa lo mismo, que nosotros nos toca la tristeza y no nos quedamos quietos. Somos capaces de enfrentarla y salir adelante de pruebas donde las naciones, cuando les pasa algo así, no son capaces, se quedan quietos, y ahí sí, Dios guarde, caen en la depresión, en la desesperación. Nosotros no, nosotros sí nos toca la tristeza, pero somos capaces de salir adelante, de seguir,
de aplicar los 5 magníficos, de conectarnos con las enseñanzas de Rabbi Nachman, lo que estamos hablando ahorita. Entonces, eso quiere decir que no somos de las naciones, somos justos de Tenemos las esa naciones. fuerza. ¿Ah? Tenemos esa fuerza. Tenemos esa fuerza. Ese es el sello, ese es como el indicador de que nos pasan cosas duras y no nos quedamos ahí chillando como la mayoría de la gente, el materialismo, que Dios guarde es una quiebra económica, se tiran por la ventana, o tuvo un problema, no sé, familiar, Lo dejó la novia. y se va para allá a vivir en la calle, se vuelve drogadicto, nosotros no. Entonces, ¿qué pasó? Ya, ahí es donde viene la enseñanza tan bonita, que es lo que está conectado con lo que nos decía Daniela el martes. Bueno, la tristeza, listo, le pasa a uno algo malo, listo, le pasó algo, entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo hace? Listo, yo en ese momento dije, no, lo que dice pues la lección 24, hacer los 5 magníficos, pero hay una parte que nosotros no hemos reforzado bien, que la hemos mencionado, pero ahí es donde Rabbi Natán explica por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces estaban ahí trenzados, luchando, agarrados, ¿cierto? Jacob y el ángel de Saúl. El ángel de Saúl vio que no podía vencer a Jacob, le golpeó el nervio ciático. Y ya Jacob ya había vencido, ya lo tenía vencido, pero no lo soltaba. Y ya iba a llegar la mañana. Ya va a llegar la mañana y todos los ángeles tienen que ir a hacer shira, a cantar ante Hashem. El ángel de Esaú, el ángel de la mala inclinación, tiene fuerzas de noche, de día no tiene. ¿Por qué? Porque se va a cantar donde Hashem. Entonces el ángel le dijo, suélteme que yo tengo que ir a cantar donde Hashem. Y entonces quiso Jacob, pero lo más lógico sería, no, suéltelo, listo, ya lo venció, ya le hizo el daño, suéltelo. Jacob le dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Ya ahí también es una cosa muy profunda, pero el tema, lo que habla Rabbi Natán, lo que nos trae a nosotros, es que ¿por qué no soltó Jacob al ángel de Esaú? Porque entonces ya coge la lección 23 de la segunda parte del Likutei Moharan. De la alegría. De la alegría, donde Rabbi Nachman habla pues según la Torá y todo lo que habla en Likutei Moharan, que es toda la Torá. Y eso se resume o se entiende más fácil en un ejemplo. Cuando hay unas personas, por ejemplo, en una fiesta, en una boda, y hay 10 personas bailando así bailando en círculo, y hay una persona que está en un rincón y no quiere entrar al círculo del baile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que están bailando agarran a la fuerza al que está parado en el rincón triste y lo meten al círculo y lo alegran. Entonces, ahí es donde está la enseñanza. Lo obligan, lo cogen con fuerza, lo agarran así a la fuerza lo meten. Y ya siguen bailando, lo tienen agarrado. Y, ay, no, suélteme, yo no quiero bailar, ay, no. ¿Y qué pasa? Pasa un tiempo y ya la persona ya está alegre. El que no quería entrar ya está alegre. Entonces, eso es lo que pasa con la mala inclinación, con la fuerza de Saúl, o sea, él es lo contrario de la alegría. Entonces, él nunca quiere ser un vehículo, una carroza para la alegría. Si la persona está alegre, él ahí mismo se corre. Tenemos que visualizarlo así, es como una persona ahí, como una lucha. Listo, ya me alegré, me puse a bailar, 5 minutos, 10 minutos, hice vudú, di gracias, conté chistes, estoy acá en el comando, estoy alegre. Y él se corre por un ladito y le dice a uno, en la casa nos vemos, ahorita a las 8:30, lo espero en la casa. Entonces, muchas veces uno está alegre y después está triste. Uno logra alcanzar esa alegría, pero pasa el tiempo en otro momento, ¡tan!, le coge la tristeza. Entonces la tristeza no quiere estar con la alegría. Si hay alegría, la tristeza no está. Eso tiene que ver con el Ketoret, eliminar las fuerzas de la oscuridad. Entonces, no, ahí mismo es muy inteligente esa mala inclinación. ¿Cómo así? No, llegaron acá con los bombarderos. Metámonos debajo de los túneles, que no nos, porque llegan los bombarderos y no queda
nos matan, nos destruyen, dice la mala nos destruye, esa alegría nos destruye, y se meten debajo de los túneles. Esperan que pasa la alegría y vuelven y salen de los túneles y venga para acá, papito, lo agarra uno. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? ¿Por qué no lo dejó ir? Pues no, ir a cantarle a Hashem, algo bueno, y no lo dejó ir. Lo agarró. No, usted tiene que quedarse aquí conmigo. Entonces, en la práctica es lo siguiente. Listo, uno se levanta temprano, hace su Ibudedú, hace su estudio de Torah, sus salmos, su Tikkun Haglalí, todas las Likutei Tefilot, estudias baila, brinca, aplaude, aplica los 5 magníficos y se alegra. Y cuando se alegra, lo que estamos hablando ahorita, uno siente como esa energía, como esa fuerza, ese calor. Ahí es donde tiene que acordarse de las cosas malas que le han pasado, de los problemas. Porque uno creería, no, a mí, digamos, una persona tiene un problema, pues eso es muy hipotético, a nadie le pasa problema. Entonces, una persona tiene un problema, uno pensaría, bueno, aplique los 5 magníficos, que fue lo que hablamos el martes. Hágale los 5 magníficos, no le eche cabeza, tampoco se ponga a analizar. No, yo tengo este problema, tengo esta tristeza, y entonces, ¿será que si aplico los 5 magníficos, eso cómo funciona? ¿Cómo son las conexiones neuronales? ¿Cómo es la filosofía? ¿Cómo es el intelecto? Que vamos a ver, primero analicemos a ver si lo hacemos. No, paila también, ya está mayor. Ya perdió. Ya perdió. Se analizó, ya perdió. Ya se analizó, ya perdió. Nosotros estamos en el nivel de que, listo, ya sabemos que tenemos algo así que nos genera tristeza, dolor, todo eso. Entonces, no, yo ya sé. Tírese. Vamos a hacer los 5 magníficos, sí, aquí voy a ponerme a bailar, a aplaudir, pongo musiquita, gracias a Hashem, me acuerdo de mis puntos buenos, cuento chistes, veo el futuro en el presente, doy las gracias, yo ya sé eso. Pero ¿qué pasa? Como uno no tiene en cuenta lo que vamos a hablar, lo que acabamos de hablar y lo que vamos a hablar, entonces listo, ya me alegré, y sale uno para la casa y se va y vuelve y le ataca la tristeza, porque no, hágale bien pueda, hágale, alégrese que en la casa nos vemos, en la casa cuadramos. Entonces no, cuando uno esté bien alegre, acuérdese de los problemas, acuérdese de las cosas, que es como ese polvito, como el polvo que le va entrando a uno, le va cayendo, uno está todo contento cuando pasó tal situación. No sé, se encontró con la suegra, con un polvito, un polvito. Bueno, no, ahorita voy a hacer el vudú y ya me cuadro, no. Cuando esté cuadrado, cuando esté así bien contento, acuérdese que llegó la suegra. ¿Verdad que ahorita está en la casa y llegó la suegra? Y la mete así, agarra a la suegra. Venga, suegra, para acá que vamos a alegrarnos. Y ya no le va a volver a dar. No le va a volver tristeza, no le va a volver a dar tristeza cuando vea a la suegra, porque la agarró. Pues sí, pedí disculpas ahí las que son suegras, no sé, pero sí, alguna cosita que le pasa a uno, listo, me pasó eso, ya sé que voy a ir a aplicar los 5 magníficos. Entonces, cuando empiece a hervir esa agua, todo lo que uno hace con alegría, esos preceptos, esa parte espiritual, como que coja todas las moléculas, todo el mundo y lo pone a hervir, lo que estamos ahorita leyendo de la plegaria de Likutei, todo el mundo lo pone a encender. Ahí es donde tienen que acordarse, verdad que llegó la suegra, y agarre ese problema que tiene, agarre esa tristeza, agarre, es lo que está diciendo Daniela, porque es muy berraco lo que le pasó a Daniela y a Brian, pero mire que ahí está la respuesta. Y a uno también en nuestro nivel. Cualquier cosita así maluquita que tengamos en la cabeza, que nos pasó ese día, hace 2 días, tal fecha, cuando uno esté más contento, acuérdese de eso y siga bailando y alégrese. Y eso es lo que transforma la tristeza en alegría. La tristeza en alegría, lo que hizo Jacob. Poderosísimo. Y Jacob pero está relajado porque él sabía que nosotros nos íbamos a conectar con él, que es el Sadik.
sea, con Rabbi Nachman de Brele. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando sus libros y recitando las plegarias, haciendo hipovedú, poniendo en práctica los consejos, pero para eso necesitamos estudiar sus libros y recitar las plegarias del Likutei Tefilot. Ahora sí, muchachos. Es que lo entendió, porque de mí ya se me olvidó qué fue lo que dije. A repetir la lección. Sí, a repetir ahí la grabación. Acuérdense, muchachos, vea, que quede grabado, pues vea lo que le estoy diciendo, pues que es que no, de pronto no es fácil de entender, vea, para la campaña, para que suban las reproducciones. Entonces uno se mete al video, al último video. Bueno, vamos a buscar el último video, tal. El último video, pero verdad que no se ve nada. Entonces ustedes se meten al último video. Releveros. Entonces, qué bonito eso. Lo dejan rodar por ahí un minuto. Ahí sonó algo. Y ya. Ay, doña Viviana, adelante, sacan esa ventana con el dedito para arriba, tal. Y ya ahí contó una vista. Es para que llegue a más gente, necesitamos que llegue a más gente todo este conocimiento. Ok, muchachos, ¿qué dicen? Bueno, muchachos, entonces muchas gracias, muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, todo lo bueno. Estamos hablando, recomando. Shalom, Recomando. Shalom. Buenas noches para todos. Bendiciones. Todo lo bueno. Gracias, muchas gracias por ser tan lindos, tan especiales. Gracias mucho. Buenas noches para todos. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Todo lo bueno. Chao. Chao.